Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemática de Oposición. En esta ocasión vamos a hablar sobre los triángulos, cómo vamos a definirlos, después cómo vamos a clasificarlos y cómo se pueden construir, ¿vale? La forma de construirlos. Pues bien, para definir un triángulo necesitamos en primer lugar tener tres puntos A, B y C, no alineados en el plano. Tres puntos no alineados. Dados tres puntos no alineados, trazamos la recta, cada uno de ellos, con la suerte de que, bueno, que sean rectas y no lo que estoy haciendo, pero bueno, un triángulo es el conjunto de puntos del plano comunes a los tres semiplanos a tres de los semiplanos que forman, que pueden dar esta recta. Los semiplanos, recordamos, al tener una recta, los semiplanos son o hacia uno de los lados de la recta o hacia el otro. En este caso, como estamos viendo la parte común de todos ellos, de los tres a la vez, vamos a considerar de este lado y de este lado. Es decir, sería el conjunto de puntos encerrado dentro de las tres rectas. A los segmentos A, B, BC, lo he leído al revés, AB, BC y CA, se les llaman lados del triángulo, y se les suele poner el nombre del vértice contrario, que ya adelanto que los puntos se llaman vértices. Los puntos A, B y C se llaman vértices, los lados contrarios a cada uno de esos puntos se le pone el mismo nombre, pero en letra minúscula, y así se identifica perfectamente de lo que estamos hablando. Pues esto es un triángulo, pero un triángulo también tiene ángulos. Un ángulo, como recordamos, era la sección del plano. Un ángulo es el área del plano que dejan, pues, que dejan dos rectas. Entonces, para esta recta, para la recta que pasa por B y por C, y para la recta que pasa por A y por B, dejan este ángulo. Este sería el área, entonces esta sería el área que van dejando ese ángulo, pero bueno, claro, nosotros como estamos considerando solo el triángulo, vamos a considerarlo, en lugar de considerar el área entera, vamos a considerar solo, para poder definirlo, este elemento. Y normalmente se identifica por alfa, beta o gamma. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos A, B y C como vértices, normalmente alfa se dispone en A, beta se dispone en B y gamma se dispone en C. Pero es indiferente, ya que nos estamos refiriendo a ángulos, y como bien sabemos que nos estamos refiriendo a ángulos, independientemente de lo que consideremos, tenemos ángulos. Si llamamos al ángulo que corresponde al punto P como alfa, pues simplemente lo llamamos así y sin problema, no hay problema ninguno. Lo único, pues, que hay que considerar que estas letras griegas son las que nos van a identificar los ángulos. Es la única. Y una de las características fundamentales, que las vamos a ver aquí abajo porque ese dibujo ya está muy maleado. Vamos a verla aquí. Sería P. Vamos a considerar que lo ponemos sobre P, C y aquí A. Este triángulo, este triángulo nosotros también podemos verlo si este es beta. No, hemos visto que no pasa nada, pero beta es alfa y esto es gamma. Nosotros podemos verlo de esta forma. Este sería beta y este sería alfa. Al trazar una recta paralela, esta recta paralela, la recta paralela a esa, lo que tenemos es precisamente los mismos ángulos. Y esto es algo muy importante. Es la demostración de por qué todos los ángulos, la suma de todos los ángulos de un triángulo, los tres ángulos de un triángulo, es igual a 180 grados. Como podemos ver, es un ángulo plano. La suma de esos tres ángulos es un ángulo plano. Por lo tanto, es 180 grados. Y la suma de los ángulos de un triángulo
Si estamos hablando en radianes, serían pi. Si estamos hablando en grados, serían 180 grados. ¿Qué ocurre? Eso vamos a ver. Vamos a ver. Eso es muy importante y a poco que hayamos trabajado con geometría, sabemos que es una de las características que siempre vamos a utilizar a la hora de las demostraciones. En la mayoría de casos nos van a servir a la hora de demostrar. Teniendo en cuenta los ángulos y teniendo en cuenta los lados, como bien lo hemos definido, hay una clasificación. La clasificación, según los lados del triángulo, según los lados de un triángulo, puede que todos sean iguales. Si todos son iguales, entonces tenemos un triángulo equilátero. Si en lugar de que sean todos iguales, al menos dos son iguales, entonces tenemos un triángulo isósceles. Y si ninguno es igual, entonces tenemos triángulo escaleno. Estos son los tres nombres, la clasificación de los triángulos en función de los lados. Estamos hablando del tamaño de los lados. Si el tamaño de todos los lados es igual, entonces tenemos un triángulo equilátero. Para dibujarlo lo más equilátero posible. Y tenemos en cuenta que no está torcida. Suponemos que las rectas son, o sea, las curvas que he hecho son rectas, entonces sería lo más semejante a un triángulo equilátero. Un triángulo isósceles sería algo así. Triángulo isósceles, este lado se ve claramente que es menor que estos dos. Y un triángulo escaleno, pues directamente. Por ejemplo, triángulo escaleno sería, por ejemplo, eso. Ahí. Que tiene los triángulos, los tres lados desiguales. Este sería otro y este el mismo, todo el rato. Bien, según los ángulos, también podemos clasificar los triángulos según los ángulos que tengan, según las características de su ángulo. Vamos a ver cómo podríamos clasificarlo según los ángulos. Todo esto ya lo sabemos, es algo que todos conocemos, pero que conviene tener en cuenta y no olvidar a la hora de realizar el examen, porque son puntos asegurados y estos puntos, si no se ponen, son puntos que nos quitan. Entonces, hay que, aunque sea muy sencillo, aunque sea algo que ya sabemos, hay que ponerlo. Los triángulos según los ángulos, según los ángulos pueden ser, si tiene todos los ángulos iguales, ¿cómo va a ser? Ahí no, eso no es lo que estábamos hablando. Ahora lo importante es el tipo de ángulo que tenga. El tipo de ángulo que tenga, vamos a hablar de ángulo acutángulo. Si tiene todos sus ángulos agudos, no hace falta que sean iguales. Para que sean iguales, también, eso lo veremos en la congruencia de triángulos, pero para que sean iguales también tiene que ser equilátero. Así que no sería una innovación general. Estaríamos hablando acutángulos, todos agudos. Rectángulos, uno recto. Y obtusángulos, uno obtuso. Claramente los triángulos acutángulos, pues perfectamente el ejemplo podría ser el de un triángulo equilátero, incluso un triángulo isósceles que no tenga mucha amplitud de uno de los ángulos. Rectángulos, pues rectángulos los que normalmente medimos para el teorema de Pitágoras. Todos los que entran en el teorema de Pitágoras, obviamente, si no son rectángulos no podemos aplicarle el teorema de Pitágoras. Y obtusángulos tienen un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso. Y obtuso porque
supera los 90 grados. Aquí. Sería un obtusángulo. Pues esto así de sencillito, pero hay que tenerlo en cuenta. Y ahora, a la hora de construir los triángulos, vamos a enfrentarnos a diferentes posibles construcciones. Una de las primeras construcciones a partir de 3 segmentos que ya vienen con un tamaño. Si nosotros tenemos 3 segmentos, vamos a poner triángulo. La construcción de triángulos, el primer caso que se nos puede dar es que nos den 3 segmentos dados pues, de un tamaño determinado. Tenemos este tamaño y este tamaño, solo y exclusivamente vamos a poder construir un triángulo con ellos. ¿Por qué? Porque en este, vamos a suponer, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, pues al poner el tercero, por ejemplo, que es el más grande, nosotros podemos poner el segundo. ¿Y dónde podemos moverlo? Pues podemos moverlo en esta circunferencia alrededor, pues, hasta donde llegue, porque uno de los vértices tiene que enganchar, ¿no? Tiene que estar junto. Podemos moverlo en esta circunferencia. Pues lo único que hay que encontrar es el punto en el que el segundo sea ese. Ese no va a ser, porque el segundo vemos que es más pequeño, ¿no? Es más corto. Ese. Ese sería el triángulo. El único triángulo que se puede formar mediante esos segmentos. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos triángulos, aunque sea el único que se puede formar mediante estos segmentos, estos triángulos, el único en cuanto a las posibles transformaciones que podemos hacer sobre él, porque podemos desplazarlo, podemos hacerle una simetría. En cualquier caso, si hubiéramos seguido otra construcción, habríamos obtenido un triángulo congruente a este, que veremos en el siguiente apartado, qué es lo que significa congruente, aunque en pasados temas ya hemos visto qué es lo que quiere decir congruente y cuáles son los criterios de congruencia especificados para triángulos. El segundo caso en el que podemos construir un triángulo, pues a partir de 2 lados y un segmento. Nosotros tenemos un segmento y dos ángulos, alfa, beta. Nosotros podemos construir sobre ese segmento, podemos construir esos dos ángulos, alfa en este lado, alfa, y beta en este otro. De forma que si continuamos por esos ángulos, vamos a encontrar el tercer vértice. Tendríamos nuestro triángulo A, B y C. Esa sería la segunda forma de construirlo. Y la tercera es a partir de 2 segmentos y un ángulo. 2 segmentos que tienen una longitud fija, recordemos. Si tenemos 2 segmentos que tienen una longitud fija, vamos a poner estos dos para poder diferenciarlos, y un ángulo alfa, ángulo alfa, pues podemos hacer perfectamente que este sea el primero, la longitud del primero, la longitud del segundo, que este sea alfa. Si ese es alfa, pues directamente cuando terminan, estos serían los vértices. Ya tendríamos los vértices, lo único que habría que unir el que nos falta. A, B y C. Le pongo el mismo nombre porque se suele poner A, B y C, pero bueno, para identificar que son distintos, vamos a poner A', B' y C', y así identificamos que no son el mismo triángulo. Y con esto, pues serían las tres formas principales de construir triángulos a partir pues, como hemos visto, 3 segmentos, a partir de un segmento y 2 ángulos, o a partir de 2 segmentos y un ángulo. Y con esto finalizamos este apartado. En el siguiente apartado veremos la igualdad de triángulos y también veremos la semejanza de triángulos. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Adiós.